Hoy quiero hablar de un tema que siento que no se suele hablar tanto, pero que nos atraviesa muchísimo a todos, que son las expectativas hacia las personas, hacia las relaciones, hacia los momentos, hacia las metas e incluso hacia nosotras mismas. Porque creemos que tener expectativas altas es tener amor propio o saber lo que merecemos, cuando en realidad estamos confundiendo estándares con una película que nos hacemos en nuestra cabeza de cómo queremos que algo salga, de cómo queremos que alguien actúe o de cómo deberíamos vernos en cierta etapa de nuestra vida. Y cuando la realidad no coincide con esa imagen mental, ahí es cuando aparece la frustración, la decepción, el resentimiento o incluso el cuestionamiento de por qué nos está pasando eso. Y muchas veces no es por el hecho en sí, sino por el significado que le habíamos dado antes de que ocurriera. Así que hoy quiero hablar de eso, de cómo idealizamos personas, momentos y resultados, cómo diferenciar expectativas de estándares y cómo dejar de sufrir tanto por aquello que solo construimos en nuestra mente. How come my day be better when I'm with you? You're the only one who makes me laugh. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Débora Silva para los que no me conocen y bienvenidos. Estoy muy emocionada de estar por acá como siempre y seguramente si estás viendo o escuchando este episodio seas una persona que le pone muchísimas expectativas a todo, así como yo. O bueno, a ver, las expectativas no son malas, no está mal tener expectativas porque es humano. Todos imaginamos proyectos, proyectamos metas, visualizamos y ese no es el problema no es esperar, no es esperar que alguien sea considerada con vos, esperar que un proyecto salga bien o esperar estar de cierta manera en cierta etapa de tu vida. El problema en realidad es cuando nos apegamos demasiado a una versión de ese resultado, porque no sufrimos tanto por la realidad en sí, sino por el choque entre la realidad y la imaginación. Algo que a mí me pasaba, por ejemplo, es que yo cuando empecé en redes sociales, yo esperaba resultados muy rápidos. Yo me imaginaba que, no sé, en 6 meses yo ya iba a hacer y tener todo lo que yo quería. Y obviamente que eso fue falso, o sea, no pasó, no fue así. Y eso a mí me decepcionó y me frustró muchísimo. Pero me di cuenta que no era porque yo no pudiera o porque yo no era capaz de conseguirlo, sino porque le había puesto muchas expectativas y me había puesto expectativas también a mí misma, de yo creerme que más allá de el esfuerzo que le pusiera o de las ganas que tuviera de conseguirlo, eso se iba a dar cuando yo quisiera. Y la vida, lamentablemente, no funciona así. La vida va un poquito más lento de lo que va nuestra mente. Y sí, yo sinceramente soy de esas personas que muy mentales, paso mucho tiempo en mi cabeza y entonces eso me juega muchísimo en contra porque para mí todo lo que muchas veces lo que nos decimos, como yo siempre, o yo creo que ya lo he dicho, nuestra mente no sabe cuando algo es real de cuando algo es mentira. Entonces cuando nosotros nos imaginamos, por ejemplo, cuando idealizamos a las personas. Muchas veces esperamos de otros lo que nosotros necesitamos o lo que nosotros le daríamos. Por ejemplo, para mí algo importante en las relaciones es la profundidad y muchas veces proyectamos esa profundidad en donde no la hay. Y esto a mí es algo que me pasa mucho. De hecho, eh, acá yo confundo los estándares, o sea, no está mal tener estándares como dije antes, yo tengo mis estándares claros y soy muy selectiva con las personas que están en mi vida, pero a la vez muchas veces yo por querer relacionarme veo profundidad en las personas que no las tienen, ¿me entienden? Solamente porque en mi cabeza está la idea de que esa persona puede llegar a hacerlo, que sí, al final sí puede, pero no todos están en el mismo proceso, no todos entienden lo mismo, ¿me entienden? Y muchas veces justamente esas expectativas es la que me han llevado a equivocarme, a frustrarme, a decepcionarme también, porque no es culpa de la gente que no sea como vos esperás, sino es culpa tuya, digamos que en realidad la culpa no existe, la culpa no es de nadie, pero es por culpa de tu imaginación y de las expectativas que le pusiste a esa persona de, no, es que ella puede cambiar, es que ella o él puede ser profundo en este caso. Entonces vos esperás, entras en la relación esperando que esa persona sea eso que vos querés y que vos estás pidiendo, cuando en realidad
no sabes cómo es la persona, ni siquiera te diste el permiso de conocerla realmente para decir, sí, sí quiero estar con él o con ella, sí quiero ser parte de su vida y que sea parte de la mía, y sí siento que hay coherencia entre lo que veo y lo que es realmente, porque está bien. Yo, por ejemplo, soy una de las personas que ve el potencial en todos. O sea, yo siempre digo además que todos tenemos su potencial enorme y muchas veces eso a mí me juega en contra porque yo veo el potencial en las personas, pero muchas veces esas personas no lo ven en ellas mismas. Y ahí entra el problema, porque primero lo tenés que ver vos en vos, primero en vos, para que después eso lo puedas mostrar, para que lo puedas desarrollar, para que lo puedas experimentar en tu vida. Por eso no tenemos que confundir el potencial con la realidad, que eso pasa mucho. Muchas veces no vemos a las personas como son, sino cómo podrían ser, cómo nos gustaría que fueran o cómo creemos que deberían actuar. Y eso genera muchísima decepción. A veces no nos duele tanto lo que alguien hizo o hace, sino el darnos cuenta de que no es o no era quien creíamos o esperábamos. Lo mismo pasa con los momentos, cumpleaños, viajes, eventos, el creer que ese día tiene que ser perfecto, de que esta etapa debería sentirse increíble, que cuando logre esto entonces sí voy a sentirme realizada. Y no, o sea, podés tener, como digo, podés visualizar cómo querés sentirte, podés visualizar cómo verte y tener claro lo que querés, pero no apegarte a cómo va a ser, porque eso nadie, o sea, eso no es la realidad. Y justamente fue por una persona en un momento específico que salió este tema de este episodio, o sea, a mí me pasa muchísimo, yo soy una persona que, como dije, yo tengo estándares altos, pero muchas veces los confundo con expectativas y eso me juega muy en contra y entonces me pierdo muchísimo del presente y de la realidad de las cosas, porque como dije también, paso mucho tiempo en mi cabeza, soy muy mental, entonces eso a veces me hace frustrarme mucho, decepcionarme, y decepcionarme no por, como digo, la realidad de las personas en sí, o que una persona sea mala, o que algo no salga como yo esperaba, sino porque eso que yo imaginé que sería, no lo fue, por esa idealización que tuve. También me pasa con querer resultados de metas o proyectos. Yo por mucho tiempo me aferré muchísimo al resultado y me perdía muchísimo del proceso y no lo disfrutaba solamente porque no estaba haciendo como yo esperaba y no tenía los resultados tampoco, que como que no llegaban nunca. Entonces era como, estoy haciendo un montón, pero no estoy recibiendo lo que yo quiero. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto por esto? ¿Me entiendes? Era como, yo hago esto, pero para ayer quiero esto. Para ayer no, para antes de ayer, literal. O si hago todo bien, entonces debería pasar esto y esto. Pero algo que me di cuenta es que hacer las cosas bien no te garantiza que todo salga exactamente como vos planeaste. Y como dije antes, no es bajar tus estándares, no es dejar de visualizar, de tener metas, de tener objetivos, de tener sueños y demás, sino realmente en diferenciar lo que son las expectativas de lo que son los estándares, porque son muy diferentes. Por ejemplo, una expectativa es: espero que esta persona me responda como yo quiera o que sea como yo quiera, que actúe de la manera que yo quiero. Y un estándar es lo que vos valorás de las personas. Yo valoro el respeto, la reciprocidad, la conexión, la profundidad. Eso es un estándar. Define lo que vos querés aceptar o no en tu vida. No que todo tiene que ser como vos esperás. Tener estándares altos no significa controlar cómo actúan los demás. Significa decidir qué tipos de vínculos, de energía, de experiencias querés en tu vida. Y bajar tus expectativas no significa que tengas que bajar tus estándares. Y ustedes ahora se preguntarán, bueno, Debo, ya entendí, pero ¿cómo hago para dejar de hacer eso, para dejar de sufrir por expectativas que no son realistas? Y la verdad es que hay varias formas, hay varias cosas que yo he aprendido y que tengo en cuenta siempre que me pasa, porque aún me pasa, esto no es algo que deje de pasar en realidad, es normal, como dije al principio, somos humanos y obviamente vamos a querer, vamos a contarnos historias y soñar y demás, que eso no es lo que está mal en realidad, sino
Bueno, esto de que querer que las cosas salgan exactamente como pensamos o como planeamos. Entonces, lo que a mí me ayuda y que yo tengo en cuenta siempre para dejar de sentirme tan mal, primero es observar más y proyectar menos. Que esto es un poco lo que mencioné recién de estar más presente, que es algo fundamental, y también el hecho de que cuando vos observás, también estás dejando que las cosas sean como son, literalmente, que las personas sean como son, que las cosas salgan como tienen que salir, y dejar de soltar un poco más el control de estar esperando constantemente un resultado o una acción o algo externo, sino simplemente de observar cómo se dan las cosas y también aprender de eso, ¿no? Porque obviamente que creo que, porque así también te das cuenta de la realidad de las cosas, de la realidad de las personas, y dejas de querer cambiar todo y de frustrarte justamente. Y a raíz de eso también dejas de buscar o mirar el potencial y empezás a enfocarte más en la consistencia, que eso es súper importante y que es algo que siento que es una de las cosas que más me ayudan a mí, porque sí, como dije antes, yo veo el potencial en todo, o sea, yo, al menos en las personas, si nos referimos a las personas, yo siempre les digo a ustedes, o siempre digo en mis episodios he dicho mucho que todos tenemos un potencial enorme, solamente que muy pocos saben mirarlo, lo encuentran, muy pocos lo experimentan también. Y a mí me pasa eso que como yo lo sé y yo lo siento, yo lo veo en los demás. O sea, por más que los demás no lo vean en sí mismos, yo lo veo. Entonces, a mí eso me juega un poco en contra a veces porque, claro, digo, no, es que sí, sé que puede, sé que lo va a hacer, ¿me entendés? Y muchas veces eso viene justamente desde la idealización de por ahí controlar el resultado y cómo va a ser esa persona o quién podría llegar a ser. Y eso a mí no me sirve para nada, o sea, no sirve para nada porque las personas no vienen acá a cumplir expectativas de nadie, o sea, nadie viene a cumplir las expectativas de nadie, simplemente a cumplir sus propias expectativas. Y cuando vos no ves tu potencial o cuando esa persona no ve su propio potencial, no lo experimenta, no sabe cómo mostrarlo, no sabe o no quiere también. A veces uno como que se conforma y se acepta tal y como cual es. El caso es que enfocarte en la consistencia, es decir, por ejemplo, hay mucha gente que, justo para dar el ejemplo, dicen mucho pero hacen poco. Entonces, un ejemplo sería enfocarte más en las acciones y menos en las palabras, porque las acciones son lo que realmente demuestran y confirman que sus palabras son ciertas, que sus palabras tienen valor. Porque cualquiera puede decir, sí, yo me cuido, sí, yo tengo amor propio, sí, yo, lo que sea, ¿no? Lo que sea que quieras. Cualquiera lo puede decir, o sea, es fácil hablar, es fácil decir las cosas, es fácil decir, sí, yo entreno todos los días, pero son muy pocos los que realmente cumplen con su palabra. Y, y eso es súper importante porque también habla de eso, también, ¿no? Del amor que se tienen, de mucho, o sea, realmente con las acciones de las personas, incluso con las palabras, puedes saber mucho más que haciéndote ideas de cómo es o de cómo debería de ser. Eso es solamente producto de tu cabeza y de tu imaginación. Entonces, también está por ese lado el hecho de dejar de crear historias antes de que pasen las cosas. O sea, creo que lo mejor es como que realmente ver a las personas y a las cosas como son. O sea, darse su tiempo también para estar presente, que yo creo que la presencia acá es clave, en el sentido de que si vos no estás presente y siempre estás en tu cabeza, nunca vas a ver las cosas como son. Entonces, prioriza el estar presente y sostener tus estándares sin apegarte tanto al resultado. Porque creo que gran parte de madurar emocionalmente es vivir con menos idealización y más presencia. Seguir soñando, seguir teniendo ilusión, seguir queriendo cosas lindas, pero sin construir ideas tan rígidas que después nuestra realidad nos parezca una decepción. Porque no se trata de no esperar nada de nadie ni conformarte con menos, es aprender a diferenciar entre lo que realmente valorás y mereces de la forma específica que esperás recibirlo o obtenerlo. Podés tener estándares altos sin vivir esperando que todo salga exactamente como querés.
Podés amar, vincularte, construir y soñar sin sufrir tanto por lo que no ocurrió como habías planeado, porque tu paz no puede depender de que todo ocurra exactamente como vos imaginaste. Parte de madurar y fortalecer tu amor propio es aprender a adaptarte sin perderte a vos misma, entendiendo que no siempre vas a poder controlar todo lo que pasa, pero sí la forma en la que vos decidís interpretarlo y seguir adelante. Porque que la vida no responda exactamente como vos querés no significa que esté en tu contra, sino que simplemente te está invitando a soltar el control y confiar en tu proceso. Hasta acá el episodio de hoy. De corazón espero que les guste y que los ayude sobre todas las cosas. Si es así, los invito a que se suscriban si están en YouTube y aún no lo han hecho, que me dejen una valoración si están en Spotify o un comentario en cualquiera de las dos plataformas, que ya saben que amo leerlos. También los invito a que lo compartan con una persona que sientan que lo necesite o en sus redes sociales. Muchas gracias por estar acá y nos vemos o nos escuchamos pronto en el próximo episodio. Chao.